Buenas tardes, señores. Qué gusto estar una vez más con ustedes en este su canal, Simplemente una idea. Yo soy Amaury García y estaré con ustedes conversando sobre un tema que sé que a la mayoría de la población le preocupa, y se trata del tema de la educación. Como ustedes saben, ya hace un tiempo, hace unos años, gracias a Dios y a la lucha de muchos dominicanos, el Estado dominicano ya está otorgando el 4% para la educación. Esto se logró gracias a una gran lucha, un gran movimiento que se levantó hace ya unos 10 años aproximadamente. Y aunque sabemos que esto fue una lucha de todo el sector, de toda la población, la clase media fue quien lideró, señores, esta lucha. Fue la punta de lanza que se encargó de tirarse a las calles y forzar, recuerdo, a los aspirantes de ese entonces a firmar un pacto que quien fuera beneficiado del poder en ese momento, entonces debía entregar el 4% a la educación. Recuerdo que en ese entonces aún era presidente el señor Leonel Fernández Reina, y él, cuando lo cuestionaban por qué no entregaba el 4% a la educación, él decía que no era necesario, que la educación no necesitaba esa cantidad de dinero. Y durante 3 periodos que él estuvo al frente, nunca entregó el 4% a la educación. Sin embargo, esa ley se aprobó cuando él fue presidente. Bueno, pero en fin, luego de eso, Danilo Medina obtuvo el poder, y desde ese entonces se viene entregando el 4% a la educación. También, señores, pensamos que la clase media, como fue quien lideró esa lucha, debe también beneficiarse de ese logro que tuvo la sociedad dominicana. ¿Y cómo pensamos que debe de beneficiarse la clase media? Llevando los, las escuelas al entorno de la clase media. Sabemos que muchas personas no inscriben sus hijos en escuelas públicas porque entienden que no son entornos seguros, ya sea por dónde está ubicada, por los sitios que tú tengas que pasar hasta trasladarte hacia allá, o un sinnúmero de situaciones, señores, que se dan. Pero sabemos que en el momento que el vecino de tu hijo sea el compañero de aula de la escuela, todo el mundo va a mandar a sus hijos a la escuela. Porque incluso sabemos que los profesores están siendo muy bien capacitados. Y vemos que para lograr pasar al sistema educativo público deben pasar muchas pruebas. O sea que sabemos que la educación en ese aspecto también ha mejorado bastante. ¿Y qué hablar de las plantas físicas, señores? Esas escuelas que se han construido son envidiables. No, aquí los colegios, la gran mayoría, no tienen esa calidad, ni en planta física, ni en infraestructura deportiva, y tampoco en preparación quizá del personal, porque ya vemos que el personal está también muy bien preparado. Entonces, pensamos que cuando se están desarrollando esos sectores inmobiliarios, el Ministerio de Educación debería también acercarse a esos desarrolladores e identificar una área donde se coloque ahí una escuela también pública, para que esos nuevos inquilinos de ese sector, esos nuevos propietarios de esos apartamentos, puedan tener la oportunidad de inscribir sus hijos en una escuela en el entorno que ellos han elegido vivir. Ustedes quizás dirán, pero es que deben hacerse escuelas en los sitios donde están los pobres, porque los pobres no pueden pagar un colegio. Perfecto, sabemos que ya han hecho muchas en los sectores más populares, en nuestros pueblos y nuestros barrios, pero yo no digo que no hagan más ahí, yo digo que también hagan en los sectores de clase media. Ustedes saben que el peso de la educación para una familia ronda prácticamente el 20% de su producto, de su presupuesto mensual. Y a la hora que el Estado le quite esa carga a esa familia tendrá muchísima más capacidad para otras necesidades también que se presentan.
yo no digo que erradiquen definitivamente todos los colegios. Quien quiera tener a sus hijos en un colegio, perfecto, eso es un derecho. Pero también que tengan derecho a acceder a la educación pública, también la clase media. Porque hasta ahora no es un derecho a acceder, porque si tú no la tienes en un entorno donde tú te sientes seguro, no es un derecho, porque no te permiten ese derecho. Por eso abogamos a que el ministro de Educación y quizás otras instituciones que también construyen centros educativos, que planifiquen al momento de que estos desarrolladores sometan esos planos para buscar la permisología de estudio de suelo, de cualquier otro tipo de cosas que necesitan, que también se identifique ahí, se les diga a esos desarrolladores y en qué área vamos a construir la escuela que manda esa comunidad que tú vas a poner en ese sitio. Porque inmediatamente se publican los planos, se fabrican los planos, ya tú te das cuenta cuánta cantidad de personas van a vivir en esa comunidad que se está creando. Y entonces ahí tú te darías cuenta si amerita que el Estado también construya una escuela ahí por la cantidad de personas que se van a trasladar hacia ese sitio. La verdad que pensamos que sería un subsidio también a la clase media en ese aspecto y que es un subsidio que la Constitución garantiza. La Constitución garantiza la educación a todos, pero la verdad que hay una parte de la población que se la está agenciando él mismo. Y creemos que ya es tiempo de que el Estado también mire hacia ese sector para, para quitarle un poco de carga que tanto está necesitando la clase media. No sé si algunas personas dirán, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los propietarios de colegios? ¿Qué van a hacer ellos? Entonces van a cerrar sus puertas y ya no tendrán de qué vivir. Señor, el Estado tiene muchas personas ahí con capacidad para desarrollar algún tipo de plan donde insertar estos empresarios. Un ejemplo podríamos decir, una sugerencia de nosotros, que lo incluyan a ellos como proveedores del Estado en asuntos de material gastable para la misma educación, que a través de la institución INAVI lo incluyan ya sea supliendo el famoso desayuno escolar o algunos uniformes, material gastable, que lo incluyan. Aquí sabemos que hay aproximadamente unos 2.500 colegios, algo más, algo menos, y esas personas podrían perfectamente ser incluidas como suplidores del Estado a través de los diferentes planes de subsidio escolar que hay. No es que tampoco queremos que esa persona que son tan productivas se vayan a la quiebra. No, lo que queremos es sí buscarle solución al peso que lleva cada padre, cada madre, cada vez que se acerca un nuevo año escolar. Y la verdad que no tenemos quien nos ayude en ese aspecto. Creo que ya el gobierno debe de mirar hacia ese sector. Señores, muchas gracias por la oportunidad que me dan de llegar a cada uno de ustedes. Recuerden que esto es simplemente una idea y que de este lado le saluda a su amigo Amaury García. Esto es solamente una idea hoy en día, pero si tú quieres que esto llegue a ser una realidad, comparte este contenido con todos tus amigos familiares para que en algún momento llegue hacia el oído de nuestras autoridades y podamos hacer de esta idea una realidad. Muchísimas gracias.